Saber cortar un puro parece un detalle pequeño, hasta que arruina la fumada antes de que lo enciende. Pues si cortas demasiado, el tiro se descontrola. Si, si cortas muy poco, la calada se vuelve incómoda. Y si cortas mal, la perilla se deshace y puede tragar mucho tabaco. Ahora os voy a enseñar aquí. Yo la herramienta de corte que tengo es nube. Tenía una herramienta de corte de doble hoja de guillotina. ¿Qué pasa? Una vez invité a un amigo que ni siquiera fumaba puro, le dio por fumarse un puro, yo no he vuelto a ver la hoja. Total, os voy a enseñar. Esto es el pie del puro por donde se enciende. Y esta es la perilla. Este puro viene ya cortado. ¿Por qué? Porque es de cajetilla. La mayoría de cajetillas vienen ya cortados, no todos, pero algunos sí. Y entonces vamos a cortarlo. ¿Qué pasa? Este es el cortador que yo tengo en V, VQ, VQ también le dice. Y esto es lo que hace una muesca en forma de V al puro. Ahora lo vamos a ver. ¿Este qué pasa? Que es para puro más grande. Vamos a intentar cortarlo. Tiene que ser un corte limpio y seco. Vamos a ver. Mirad. Esto se llama corte en V. ¿Qué ocurre? Que este puro que esto está especializado para hacer cortes de puro mucho más gordos. Pero bueno, esto es para que lo sepáis. Hemos engalazado un puro, nada más que para que veáis. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el corte, que es mucho más importante de lo que parece. Es el primer gesto serio de la fumada. El momento que decide si el puro va a vibrar, si va a respirar como debe y si el humo va a salir limpio desde la primera calada. Mimapuros. Todo lo indispensable para la calidad de tus puros. En este vídeo voy a explicarte cómo cortar un puro de forma correcta. Ya te he explicado una de las maneras del corte de un V, pero hay muchas más. Y qué herramienta merece la pena usar y cuál elegir según la pistola que tengas en la mano, según la pistola, el tipo de puro. Sin complicarlo y con una idea muy clara, respetar la construcción del puro para que la fumada empiece bien desde el primer segundo. Cortar un puro no es simplemente abrirle una ranura, es abrirlo lo justo. Ese gusto cambia por completo la experiencia. Un corte demasiado generoso puede hacer que un puro se caliente demasiado rápido y que la fumada se vuelva mucho más brusca. Un corte demasiado corto puede dejar tiro apretado y obligarte a fumar con demasiada fuerza. Pero el problema más común es otro, comprometer la construcción del puro, es decir, llevarse demasiada perilla, tocar demasiado el capuchón o hacer un corte sucio con una herramienta mediocre. Cuando eso pasa, la cabeza pierde firmeza, la capa puede soltarse y ya arranca la fumada cuesta arriba. Para mí el criterio principal siempre es este. Un buen corte debe de ser limpio, proporcionado y respetuoso con la cabeza del puro. Antes de acercar la cuchilla, mira la cabeza del puro. Aquí se resuelven la mayoría de las dudas. Y es donde encaja el sentido común. Si tiene un puro parejo, con la cabeza redondeada clásica, lo normal es que lo más sensato sea un corte recto. Son puros fáciles de leer visualmente.
La zona del corte suele identificarse bien y si no te pasa, la operación es sencilla y segura. En cambio, si tienes un puro figurado con una cabeza más afinada o menos uniforme, hay que tener más tacto. En este tipo de vitolas, la precisión importa todavía más. Un corte mal medido puede afectar muy rápido al remate del puro y debilitar la estructura. Por eso, antes de pensar en qué tipo de corte, piensa en la forma de la cabeza. Primero entiendes qué tienes delante y después decides cómo abrirlo. Los cortes que de verdad merecen la pena conocer son tres: el recto, el corte nube y el punzón. El punzón o mueca. Primero el corte recto. Para mí este es el más recomendable para la mayoría de fumadores y para la mayoría de puros. Es simple, eficaz y cuando está bien hecho deja una apertura amplia, limpia y fácil de controlar. En puros parejos casi siempre es mi primera opción y en muchos figurados también puede funcionar, siempre que lo hagas con medida. Después está el corte en V, también llamado corte en cuña. Aquí no retiras toda la parte superior, sino que haces una muesca. Eso concentra un poco más la apertura y mantiene parte de la perilla intacta. No me parece un corte universal, pero sí una acción muy útil cuando quieres abrir con más control o cuando la forma del puro lo agradece. Y por último está el punzón. El punzón no corta, perfora. Bueno, es un corte de perforación. Hay quien lo encuentra cómodo, pero yo no lo pondría como recomendación principal. Muchas veces concentra demasiado la salida del humo, cambia la sensación de tiro y puede hacer que la fumada resulte menos natural. Si tuviera que resumir en una frase sería corte recto como opción por defecto, corte en V como alternativa útil en casos concretos, como los puros puntiagudos o figurados, y punzón solo si sabe exactamente por qué quiere usarlo. Las herramientas. No solo importa cómo corta, también importa con qué corta. La herramienta que más recomiendo es la guillotina de doble cuchilla. Para mí es la más equilibrada. Corta de forma más simétrica, reduce el riesgo de aplastar la cabeza y suele dar un resultado más limpio que una de una sola hoja. Si alguien me pregunta con qué empezar, esta es mi respuesta casi automática. Guillotina de doble hoja. Bueno, el cortador en V tiene su sitio, pero como una herramienta más específica. No la usaría para todo ni como única solución, aunque puede funcionar muy bien cuando buscas precisamente ese tipo de apertura. Las tijeras para puro también existen, y algunas son muy profesionales, por supuesto, pero a mí no me parece la opción más segura para la mayoría. Depende mucho del filo y de la mano de quien la usa. Si no cortan fino, puede desmonorar la cabeza en lugar de seccionarla limpiamente. Y luego está la herramienta improvisada. Las navajas, el cúter, los dientes, las uñas, todo eso entra en la categoría de mejor no. Si quieres respetar puro, usa una herramienta pensada para ello. Ahora vamos con el proceso correcto. Primero, observa la cabeza del puro. Segundo, localiza la zona de corte. Debes retirar solo la parte mínima necesaria de la perilla. No media cabeza, no se trata de vaciar el puro, sino de abrirlo. Si te lleva demasiado capuchón, te arriesgas a que la capa se suelte. Tercero, elige el tipo de corte. Si el puro es parejo, normalmente corte recto. Si es figurado, un recto más conservador o en algunos casos un corte V. Cuarto, coloca bien la herramienta. Hazlo con calma pero sin titubeo.
Quinto, ejecuta el corte de forma firme, limpia y decidida. No es un gesto violento, pero tampoco debe ser una maniobra dubitativa. Cuando uno aprieta a media o hace esto con inseguridad, es cuando la hoja aplasta o raja. Y sexto, revisa el resultado. La apertura debe verse limpia. La cabeza debe seguir entera en lo esencial, sin grieta, sin deshilachado y sin sensación de que el puro se va a venir abajo en la primera calada. ¿Qué corte elegí según la vitola? Aquí está la parte más útil si quieres una referencia rápida. Si el puro es parejo, mi recomendación es muy clara. Corte recto con guillotina, preferiblemente de doble cuchilla. Es la combinación más estable, la más limpia y la que menos suele fallar. Si es un parejo largo o estrecho, sigues teniendo en el corte recto la acción principal, aunque en algunos casos el corte en V puede servirte para contener un poco más la apertura. Si el puro es figurado, sigo priorizando el corte recto, pero con algo más de contención. Aquí hay que cortar menos y medir mejor. Si la cabeza es muy afinada o muy puntiaguda, el corte en V puede tener bastante sentido porque te permite abrir sin barrer toda la parte superior. Y si dudas entre varios cortes, mi consejo es sencillo. Mejor quedarse corto que pasarse. Un corte conservador suele ser más fácil de acertar que uno excesivo. Hay errores muy comunes. Vamos ahora con los fallos típicos. Error 1, cortar demasiado. Este es el clásico. Querer asegurarte de que el puro tire bien y acabar llevándote demasiada perilla o capuchón. El error 2 es usar una herramienta mediocre. Un cortapuro sin filo no corta, aplasta. Y cuando aplasta vienen las grietas y el desmoronamiento. El error número 3 es elegir el corte sin mirar la cabeza. No todos los puros piden lo mismo. Y error número 4, pensar que el corte no importa. Si el primer paso falla, lo demás va todo cuesta arriba. Y vamos a cerrar, creo, con esto. Así que si tuviera que dejarte una recomendación final sería esta. No te compliques el corte de un puro, pero tampoco lo trivialices. Mira la cabeza, corta solo lo necesario, prioriza una buena guillotina de doble cuchilla, usa el corte recto como opción principal, recurre al V cuando la vitola lo pida o cuando quiera una apertura más contenida y deja el punzón como una herramienta secundaria, no como referencia principal. Porque al final saber cómo cortar un puro no consiste en conocer 20 teorías, consiste en respetar la construcción del cigarro, abrirlo con limpieza y darle a la fumada el comienzo que se merece. Si quieres, en el siguiente vídeo puedo enseñarte también cómo encender un puro correctamente para no arruinar todo el trabajo justo después del corte. Bueno, eso es todo. Abajo dejo los enlaces hacia estos productos para que no os tengáis que buscar vosotros. Son los mejores productos. También les podéis echar un vistazo a mi web donde tengo todas las reseñas y explico por qué son los mejores. ¿Que queréis apuntar al Plumín Puro? Abajo también tengo un enlace. Bueno, bueno, humo. Ya está.